cambiar de tema y vamos a platicar de algo bien interesante. ¿Qué tan bueno, qué tan malo? Bueno, no hay que etiquetar bueno o malo, más bien las ventajas y desventajas de que cuiden a nuestros hijos, nuestros papás, es decir, los abuelos. Cada quien sabrá, hay mucha gente que dice yo no tengo ningún problema y hay abuelos que están encantados de la vida, solamente esperan a tener nietos para hacer esa función y hay abuelos que dicen no, oye, yo todavía quiero tener mi actividad. Hijos, yo ya eduqué, nietos a disfrutarlos. Mi querida Fer Sandoval, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, un gusto estar aquí con ustedes y con este súper tema. Qué interesante. Es un temazo, a pensar esto, porque a final de cuentas los abuelos pueden ser una excelente red de apoyo, pero también pueden venir a obstaculizarnos la crianza completamente. Entonces hay que saber bien y hay que decidir y tener ahora sí que como las bases para poder hacerlo de la manera que nos beneficiemos todos. A ver, Fer, bueno, es bien sabido que por lo menos aquí en la cultura mexicana se utiliza mucho esta parte en la cual las abuelitas o los abuelitos de repente pues les toca cuidar a los nietos por cuestiones de que los papás tienen que salir a trabajar, etcétera. Entonces dices, en lugar de dejarlos en guardería, pues que los cuide la abuela o el abuelo, ¿no? Ahora decías, de repente pueden ser un obstáculo en la crianza, pero pues tú le tienes que dar herramientas al abuelo si ellos van a cuidarlos, de que pues puedan también meterse en la educación, ¿no? No puedes pedir una cosa y no querer la otra, pienso yo. Sí, es que definitivamente creo que aquí lo primero que tenemos que identificar son dos cosas. Los abuelos van a ser un apoyo para nosotros o van a ser el reemplazo de nosotros, porque ahí es donde viene el problema. O sea, ahí donde nosotros no estamos poniendo reglas, límites y queremos que ellos hagan la función de nosotros como papás. Entonces, ¿para qué pues, queremos hijos? Y estamos equivocados. Y pasa totalmente que los abuelos no son como fueron con sus hijos. Claro. Ahí llegan y dicen, ya no son mis hijos, yo vengo a chiquear. Y a la hora de chiquearlos, como tú dices, se pierde esa crianza. Pero creo que hay una ventaja también en esta parte de incluir a los abuelos en la familia, en el tema de que les das una segunda vida, porque vuelven a vivir esta paternidad bastante bonita, diría yo. Sí, yo creo que el amor que los abuelos sienten por un nieto, o sea, rebasa límites que como papás a lo mejor nosotros no podemos comprender todavía, ¿no? Pero justamente es eso, porque, a ver, un abuelo le va a dar de comer a tu hijo en la boca, no porque quiera malcriarlo, sino porque siente tanto amor que voy a chiquearte y voy a acompañarte, voy a hacer todo por ti. Y tú como mamá o papá tienes que aprender a enseñarle a tu hijo a decir, a ver, aquí hay una línea muy delgada en donde estás con la abuela y te permito que la abuela te chiquee, te consienta, pero tú sí sabes comer, pero tú sí puedes tomar la cuchara y eso no se tiene que volver una rutina diaria. Ahora, Fer, fíjate, yo me pongo a pensar y digo, ok, si tú decides junto con tu pareja o no, si eres a lo mejor una mamá soltera, un papá, lo que sea, tú decides darle esta responsabilidad a tus papás, pues ahora sí que a veces uno se queda callado y dice, pues a lo mejor no te gustó cómo te criaron en su momento y quieres como modificar, aparte de la crianza de hace muchos años, pues definitivamente no es la misma de ahorita y aunque uno quiera criar de la misma manera como nos criaron a nosotros, no se puede. Ahora empiezan a sentir estos roces y estas situaciones complicadas porque luego empieza de, mamá, es que te dije que a las 3 de la tarde tenía que comer y es que te dije que a las 6 de la tarde, inclusive hasta el yerno, supongamos que es tu mamá. Y entonces empiezan a haber problemas familiares y llega un momento en que los abuelos dicen, pues entonces, adiós, a mí tráemelos para yo consentirlos, no para educarlos. Exactamente. Y empiezan conflictos, ¿no? Pero ¿sabes qué, Miriam? Eso se ve cuando no están las bases bien firmes. O sea, cuando uno como papás no ha puesto límites, no ha puesto reglas, no ha puesto horarios. Porque yo les voy a contar una anécdota. O sea, yo con mi hija cuando era muy pequeñita, 2, 3 años, mi suegra se la llevó al súper y ella sabía que no podía comer dulces. Entonces, cuando llegó y agarró el dulce y volteó con mi suegra y se lo enseñó, mi suegra no le iba a decir que no, o sea, porque es la abuela, porque la va a chiquear, ¿no? Entonces volteó y se lo enseñó y mi suegra hizo así como... Ya me van a regañar. Sí, no, y la niña dijo, mamá, no, ¿verdad? Lo dejó y se retiró, o sea... Porque es esta parte en donde no es que yo lo prohíba, sino que hay acuerdos entre nosotros en donde en qué momento sí, cómo no, cuándo. Entonces, ahí es las bases bien firmes de uno. Claro, son niños y habrá momentos en donde no van a entender el límite y si lo quiero y lo voy a conseguir, ¿no? Y el abuelo está para eso, está para consentir, está para chiquear. Ahora, si te tocó el rol como abuelo de que pues no hay este acompañamiento de papás, es bien difícil porque
que ahí es donde si mi hijo no está sabiendo hacer la crianza como es, a mí me toca hacer el duro y qué tristeza, porque ese no es el papel de los abuelos. Y creo que falta algo muy importante, aparte de poner las reglas, los límites y todo, igual que en la pareja tiene que haber comunicación. Si no hay comunicación, el nieto va a ser chantajista. Sí, son bien Tú lo lindos. acabas de decir ahorita. Llega, voltea con el abuelo, lo ve bonito y el abuelo, ahorita porque ella sabía que no, pero cuando sabe que el abuelo tuerce la mano, ahí va a estarle chantajeando y chantajeando. Y el papá nunca se va a enterar porque es el secreto entre abuelo y nieto. Sí. Y es que ahí de nuevo es como un arma de doble filo porque no se lo digas a tu mamá, no se lo digas a tu papá porque nos va a regañar. Híjole, qué peligroso, porque entonces al ratito, cuando el amigo le diga, oye, vamos a hacer, no sé, una maldad, pero no hay que decirle a nadie, él va a normalizar y va a entender, si lo puedo hacer con mi abuelo o mi abuela y no pasa nada, pues también lo puedo hacer en el día a día. Entonces, claro, aquí es entender y saber que como papás, si tenemos esta bendición de que los abuelos puedan estar en nuestra crianza, lo ideal sería, como lo dices, tener una buena comunicación, poder establecer reglas y límites claros, poder tener acuerdos, saber cuáles son mis no negociables. O sea, por ejemplo, mi no negociable es no pantallas, ¿no? A lo mejor. Y entonces puedes hacer todo lo que quieras, pero pantallas, no. Y eso lo tendrás que decírselo, por ejemplo, en el caso, si es tu mamá la que los cuida, decirle, mamá, por favor, no pantallas. Pero si de repente pasa una situación en donde tuvo que darle la pantalla, porque obviamente pues se puso caprichudo, no sé, pongamos que es una situación complicada y la mamá lo hace, no tendrías por qué molestarte con tu mamá, ¿estamos de acuerdo? Porque crearías un conflicto. Exacto. O ahí cómo lo manejas. Te están haciendo un favor, ¿no? Te están haciendo, Sí. yo lo veo como un favor, la verdad, no es obligación. Es que justo es esto, no es la obligación, o sea, Pues no. como les decía, el abuelo no va a venir a poner algo que no esté establecido. O sea, si mi regla, mi no negociable es no pantallas y mis hijos están acostumbrados a no pantallas, no lo van a necesitar aunque esté o no esté. Entonces ahí no tendría que haber un conflicto. Pero si yo no soy congruente con lo que digo y lo que quiero que haga mi mamá, entonces ahí va a existir el problema. Porque si yo le digo a mi mamá no le pongas pantallas, pero yo sí se lo pongo, Un choque. pues hay un choque y entonces ahí sí yo quiero deslindar una responsabilidad que a mí me corresponde. Entonces ahí yo sí me ha tocado meterme con muchas familias y no les digo, a ver, sí, tu mamá está haciendo esto que no te gusta, pero a mí no me preocupa tu mamá, a mí me preocupa lo que estás haciendo tú como mamá de este menor. Porque la que podemos modificar y a la que le toca la responsabilidad es a ti. Entonces ahí es donde tomamos la responsabilidad de la familia y acompañamos en este proceso, porque ahora hablemos de los muchos beneficios que tienen los abuelos, o sea, esta convivencia, este día a día, este conocer historias que antes, o sea, que ahora no nos están tocando vivir y que ellos tenían, ¿no? El cómo jugaban, el cómo se divertían, el cómo se la pasaban sin pantallas. Todas estas cosas son oro. O sea, que a final de cuentas, tener esta cercanía del nieto con la abuela es una maravilla. Totalmente. Y invitar a nuestro público a que participe con nosotros de estos temas. A lo mejor tienes alguna anécdota también que quieras compartir por ahí. Y no sé cómo piensas tú, Fer, pero yo sí he visto que este amor o este cariño que se profesa de los abuelos a los nietos es algo bien especial. Es algo que yo sé que tengo con mi abuelita, que a lo mejor es distinto con tus papás, porque pues ellos siempre terminaban siendo como la autoridad, ¿no? Los responsables de educarte. Pero los abuelos siempre están ahí como para consentir. Entonces, creo que incluso los disfrutan mucho más que hasta sus propios hijos, ¿no? Sí, no los creo están que educando. No los educan Pues sí. y no hay tanta responsabilidad. O sea, es Oye. como... Pero eso sí, que no sean malo larga, porque muchos llegan y dicen, ahí te los dejo, me voy de viaje, me voy de Exacto, cena, que no me abusen. voy. O sea, es la guardería y ya ni piden permiso, ya nada más llegan, los dejan con maletita y todo. Sí, porque Sí, los también. abuelos Hecho. también se merecen, digo, yo siempre he dicho, ya criaron, ya educaron, se merecen obviamente disfrutar su vida, se merecen, digo, yo, mi experiencia personal, mi mamá disfruta a sus nietas y mis hijas tienen una experiencia súper divertida. De repente volteo y le digo, ¿de qué se ríen las tres? Sí. O sea, tienen como una complicidad tan Una padre. conexión. Y a veces mi mamá las consiente y digo, ¿por qué a mis hermanos no les...? Ah, porque con ustedes eduqué, ellas son mis nietas y yo las voy a disfrutar. Entonces se me hace bien padre esta complicidad que tienen. Y yo creo que y mi mamá sigue trabajando y sale y tiene su gente. Está bien padre verla disfrutar otra etapa de su vida. sin hacerse responsables Claro. y disfrutar esa parte. Entonces, Sí, creo que me nada más es encanta. esto, hacernos responsables cada quien de nuestro espacio.
Qué bonito, qué bonito. Muchas Sí. gracias, Fer, por estar aquí. Disfruten a sus abuelos también. Ustedes, igual que sus abuelos apapachan a sus nietos, ustedes también apapáchenlos, por favor. Y nos toca también a nosotros como nietos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Fer. Continuamos, Carlita.